Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio sobre notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, un espacio que le dedicamos al libro con el mismo título, que es Notas sobre el cinematógrafo. Estamos estudiando la edición en español, lanzada por Ediciones Ardora, más o menos en 1997, ¿verdad? Ellos tienen los derechos del texto en español. Entonces, hoy vamos a estudiar la nota número 35. Entonces, hagan ustedes las cuentas, cuántas semanas van, cuántos días ininterrumpidos, bueno, de lunes a viernes, que es nuestro horario. Vamos de lunes a viernes entre 8 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Los saludo si hay personas que son, bueno, de otros países de Latinoamérica, Iberoamérica o de países que hablan otros idiomas, pero que por alguna razón ustedes están allá viviendo permanentemente o temporalmente. También reciban un cordial saludo a la hora que sea que estén viendo este programa. Entonces vamos a comenzar sin mayor eh, sin mayor demora. Entonces, empecemos por nuestra nota de hoy. Dice así nuestra nota número 35. Admitir que X sea una vez Atila, otra Mahoma, otra un empleado de banco, otra un leñador, es admitir que X actúa. Es admitir que las películas en las que él actúa dependen del teatro. Punto seguido. No admitir que X actúa es admitir que Atila es igual a Mahoma, que es igual a un empleado de banco, que es igual a un leñador, y esto es absurdo. Esta es una de las notas más famosas de este libro, Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Yo espero que hayan estudiado o escuchado esta nota en algún momento. Si tuvieron la oportunidad de acercarse al cine a través de la academia o a través de la investigación personal, quizás encontraron esta nota en algún momento, ¿cierto? En algún documental, en alguna referencia de otro autor. Si vieron las películas de Robert Bresson, quizás se encontraron con esta nota en, ¿cierto? Eh, Muy cerca de la película que estaban viendo, ¿cierto? Si quisieron leer una reseña, quizás alguien mencionó esta nota en alguna crítica, ¿cierto? O en algún texto o ensayo acerca de Robert Bresson alguna vez. Entonces, a las personas que están llegando les doy la bienvenida. Este es un espacio en el que estudiamos las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, cineasta francés. Estas notas se escribieron entre 1950 y 1975 con motivo de las películas que hizo este cineasta. También se dio el caso que las notas, algunas notas fueron primero que las películas, ¿cierto? Y también pudo haber incluido los nuevos avances, las nuevas ideas, ¿cierto? De la teoría a la práctica en sus películas venideras. Entonces, repasemos nuestra frase nuevamente y vayámonos quedando en algunos elementos. Admitir que X, ¿a quién se refiere con X? Se refiere, por lo que hemos visto ya en el contexto de otras notas, se refiere a los actores que vienen del teatro tradicional, ¿cierto? ¿Cuál es el teatro tradicional? Ya lo hemos visto en algunos de los otros episodios. Aquellos teatros que justifican las acciones de los personajes en el pasado, ¿cierto? En la biografía de los personajes, en los traumas, ¿cierto? En algunos problemas que marcaron, ¿cierto? Algunas de las situaciones que vivieron. ¿A qué teatro se refiere concretamente? Teatros clásicos, teatro decimonónico. Em, ¿Qué tipos de actuaciones? Actuaciones como la escuela de Stanislavski, ¿cierto? Que se carga de cada personaje, de cada actor o actriz se carga
de sucesos vividos por ellos mismos en su propia vida para alimentar a los personajes a través de sus propias emociones. O el Actors Studio, el método de Lee Strasberg, en el cual hay un estudio de los personajes por parte de los actores y actrices, pero basándose en vivir vidas o vivir experiencias muy similares a los de los personajes, a las experiencias de los personajes. Entonces siempre hay un sustento a través de la experiencia, ¿cierto? Sea adquirida eh, para el rol o ya sea vivida por el personaje, ¿cierto? En teoría, el pasado del personaje, su infancia, unas escenas cero, ¿cierto? Escenas que no se van a ver en la película, pero que igual fueron creadas o practicadas por el director, por la directora, para que los actores las interpreten y las vivan, ¿cierto? Para que sirvan de sustento a escenas futuras que sí se van a realizar en la obra de teatro o en las películas. Entonces, X sería un actor o actriz de alguno de estos métodos, ¿cierto? De alguna de esas tradiciones. Entonces, admitir o incluso podríamos decir permitir, ¿cierto? O aceptar que X, o sea, ese actor o esa actriz, sea una vez Atila. ¿Quién es Atila? ¿Recuerdan ustedes? Atila, personaje histórico, realidad o leyenda, rey de los hunos, ¿cierto? ¿Quién es Atila? Voy a correr un poquito para que veamos esta ilustración que puede ser eh, ese actor X, ¿cierto? Con su sonrisa, con su, eh, ¿cierto? Con su físico, ¿cierto? Con su rostro, su cuerpo, interpretando a Atila, rey de los hunos, guerrero legendario, ¿cierto? Pero que otra vez interprete a Mahoma, ¿cierto? ¿Quién es Mahoma? Es profeta, ¿cierto? Profeta del Islam, ¿cierto? Personaje también histórico, personaje de la fe, ¿cierto? Personaje religioso. Hagan el equivalente de Mahoma en otras religiones, ¿cierto? Religiones que tuvieron también profetas, que tuvieron figuras que mediaron entre el- los humanos, los mortales y un dios o los dioses, ¿cierto? En otra de sus actuaciones, este X es un empleado de banco, ¿cierto? Tenemos ahí ilustrando, ¿cierto? Es el mismo X, el actor, ¿cierto? Cortesía de la IA, ¿cierto? Que en esta ocasión interpreta un personaje de banco, ¿cierto? Mismo rostro, misma sonrisa, ¿cierto? Diferente maquillaje, ¿cierto? En otra de sus películas es un leñador, ¿cierto? Ahí su rostro, su sonrisa, cambia el atuendo, cambia los guantes, el hacha, etcétera. Y esto sería el admitir que X ha interpretado a estos personajes, ¿cierto? Con las transformaciones que han requerido, pues sería admitir que las películas en las que X actúa dependen del teatro. ¿En qué sentido dependen del teatro, según la frase? En el sentido en que es posible cambiar de apariencia, de máscara, que la esencia de quien está interpretando los personajes no importa, sino simplemente eso, los disfraces, las apariencias, los pasados que se visitan o se revisitan para cada uno de estos personajes y que los forman, que los construyen. ¿Cómo interpretarían ustedes ese admitir que X actúa? Es admitir que las películas en las que él actúa dependen del teatro. ¿Cómo sería no depender del teatro? ¿Cómo sería básicamente no interpretar, no pretender que se es un personaje histórico, un personaje que tiene contacto con la divinidad o un personaje que trabaja en una institución o un personaje que trabaja por su cuenta en medio del bosque con la madera? ¿Cuáles serían las diferencias y qué sería no actuar? ¿Cierto? ¿Qué sería no estar vinculados con el teatro? Entonces, él, él es un actor, ¿cierto? Él es un actor, ¿cierto? Que va a presentaciones con otros actores, a premiaciones, que ensaya también en un teatro, que ensaya también en un set de película, que ensaya en su tiempo libre revisando guiones, ¿cierto? Que habla con sus agentes, que camina la alfombra roja, ¿cierto? Que tiene eventos,
que tiene compromisos, ¿cierto? De otros actores, de otras estrellas. Él es también la estrella quizás de campañas publicitarias. Él promociona un yogur, él promociona unos tenis, él promociona una loción, él promociona una marca de chocolates, una marca de cámaras, un detergente, ¿cierto? Él va a Japón, puede promocionar un vino o una espuma de afeitar. Él es todo esto y más. Entonces, admitir que X actúa es admitir que las películas o los comerciales o las cuñas en las que él actúa pues dependen también del teatro, ¿cierto? Esa lógica del cambio de máscaras, cambio de pasado, cambio de justificaciones, cambio de códigos, realmente no, quizás los códigos sí permanecen. Entonces, no admitir que X actúa, o si se quisiera admitir que X no actúa, es admitir que Atila es igual a Mahoma. Volvamos a nuestro repaso de personajes. Que Atila es igual a Mahoma, que a su vez es igual al empleado de un banco, que a su vez es igual a un leñador. Y esto es absurdo para Robert Bresson. Entonces, ¿por qué no pueden ser todas estas figuras iguales si son interpretadas por el mismo humano, ¿cierto? Por la misma persona de carne y hueso. ¿Por qué no es el equivalente? ¿Por qué no Mahoma, un profeta, ¿cierto? Legendario, ¿por qué no es igual a Atila? ¿Por qué no es igual al empleado de un banco? ¿Por qué no es igual a un leñador? ¿Por qué no serían iguales todos estos si simplemente cambian de atuendo? ¿Acaso alguien podría decir, bueno, todos comen, ¿cierto? Todos tienen una ambición, ¿cierto? Todos quieren algo, todos están dispuestos a hacer algo por eso que quieren. Todos tienen un punto de quiebre, ¿cierto? Todos tienen un temor, todos tienen una frustración, todos tienen una gran virtud, ¿cierto? Entonces, eso sería pensarlo como el teatro tradicional, ¿cierto? No sé, mis amigos, amigas, actores y actrices, ¿qué opinarían acerca de esta preparación? Su trabajo obviamente es muy respetable, pero vean también la lógica que está defendiendo Robert Bresson, ¿cierto? La lógica que hemos visto en otras de las notas, ¿cierto? Que trataría de defender cierta verdad, cierta, cierto ser realmente versus aparentar, ¿cierto? Versus construir un personaje que no se es. Entonces, lo que Bresson intentaría quizás decir, ¿cierto? Es que, bueno, eso lo asumimos según otras notas, es que prefiere la esencia, obviamente, sobre las apariencias. Entonces, ¿por qué Bresson no comunica a sus actores, bueno, que él llama modelos? ¿Por qué no comunica toda la información, ¿cierto? Acerca de sus películas, ¿cierto? ¿Por qué no les da información de más? ¿Por qué no les permite ir más allá de la construcción de sus personajes? ¿Qué es lo que quiere proteger precisamente al hacer que ellos no sepan demasiado o que no se expresen demasiado o que no construyan demasiado sus personajes? ¿Cierto? Ese sería pues nuestro, eh, nuestro actor, ¿cierto? Que disfrazamos de diversos personajes para el ejemplo que nos presta Bresson. Entonces veamos nuestras notas sobre las notas, ¿cierto? Podríamos decir que hay rostros que parecen máscaras que se suceden unas a otras, ¿cierto? Literalmente se pueden poner aditamentos, prótesis para envejecer o para rejuvenecer, cambiar de apariencia, cambiar de tono de piel, cambiar de texturas de la piel. Otros, en cambio, se sostienen en una única verdad silenciosa que es más difícil de mover, más difícil de hacer mutar, imposible de vestir con disfraces. Esa es la verdad, entre comillas, silenciosa, misteriosa, que quisiera proteger Robert Bresson, ¿cierto? Viendo que los cines de los otros, ¿cierto? No brindan esa experiencia a los espectadores. ¿Por qué continuar con las máscaras del teatro? Pensaría Bresson.
¿cierto? Sí podemos contar con mi versión de cine, ¿cierto? La versión de Bresson, que sería el cinematógrafo, el cual podría ofrecer esa experiencia de autenticidad, ¿cierto? Esa experiencia de no fingir ser, sino ser, ¿cierto? ¿Y quién puede ser, entre comillas, en el cine de Bresson? Pues sus modelos, ¿cierto? Ellos y ellas, los y las modelos en el cine de Bresson. Es cierto que les hace una preparación, pero precisamente para alejarse de tales máscaras, para remover tales máscaras, tales apariencias que puedan estar representando en distintos papeles, como en el teatro, y los hace ser ellos mismos e incluso una versión supuestamente más depurada de ellos mismos. Esos serían los modelos de Bresson. Vamos a ver nota tras nota en las sesiones siguientes algunas pistas sobre cómo preparar a los actores, qué deben saber ellos y qué es mejor que no sepan. Bresson nos invita hoy a mirar más allá de esa identidad variable que el teatro les asigna a esta serie de actores y personajes, actores y dinámicas para interpretar múltiples personajes, roles intercambiables, nombres prestados, vidas falsas que un actor o actriz puede habitar a veces sin hacer transición, ¿cierto? Bueno, esto puede ser muy debatible. No sé si ustedes han ido a ver obras de teatro en las cuales un actor o actriz interpreta a varios roles, ¿cierto? En una misma obra teatral, ¿cierto? Les alcanza el tiempo para ir y cambiarse, les ayudan, se cambian, vuelven a escena bajo una piel diferente, ¿cierto? Una apariencia distinta y son, pues, diversos personajes, ¿cierto? Y no me malinterpreten, Bresson no odia al teatro, Bresson ama tanto el teatro que quiere que el teatro sea teatro y que el cine sea cine, ¿cierto? O en su versión propia, cinematógrafo. Entonces, Bresson realmente disfruta, y lo ha dicho incluso en entrevistas que tenemos a la mano en nuestro libro de Bresson por Bresson, de la editorial El Cuenco de Plata, libro de entrevistas entre 1943 y 1983. Él ha dicho que le encanta del teatro, pues, la presencia real, ¿cierto? Ese de estar en presencia de los actores. Que el intercambio ahí o que el encuentro, pues, no tiene comparación, ¿cierto? No puede reproducirse, por más que se trate de reproducir, es la presencia real de actores y actrices allá en la escena y el público también en carne y hueso. Entonces, esas energías que fluyen ahí, ¿cierto? Esa vibración que hay cada noche, cada función, cuando ustedes son el público y ven a sus actores y actrices ahí frente a ustedes, ¿cierto? Y sienten su presencia, su energía, ¿cierto? Eso no se puede equiparar con la experiencia de la reproducción, ¿cierto? Lo que es simplemente una impresión de ellos con luz y sombras, que se estará totalmente por debajo de la experiencia del teatro que ofrece pues la presencia en carne y hueso. Entonces por eso Bresson defiende o propaga la idea de que la experiencia en el cine o en su cinematógrafo pues debe contar con otros valores, ¿cierto? Debe tener otros valores adicionales ya que no tiene la presencia en carne y hueso de aquellos actores y actrices. Entonces debe tratar de revelar otras cosas, ¿cierto? Porque estamos contando con las imágenes, con el tiempo, ¿cierto? Podemos tener distintas locaciones, otros distintos objetos que, según Bresson, deben ser reales también, no deben ser objetos falsificados o de escenografía o de materiales que no son, u objetos inútiles que simulan objetos reales. Entonces, ahí está el juego de Bresson, no es que odie el teatro, sino que ama tanto el teatro que quiere que el cine también se le diferencie, que no sea simplemente filmar el teatro, ¿cierto? Recuerden la expresión teatro filmado, no es original de Bresson, otros la han usado antes de él, ¿cierto? Recordemos también, la leímos en un pasaje, si mal no recuerdo, de Germain Dulac también, y está incluso en Bela Balaz, ¿cierto? Esa expresión teatro filmado es, eh, es previa a Bresson. Bresson obviamente debió haber leído a estos autores
y debió haberla incorporado, obviamente, a su sistema de cine. Dice Monse Espinosa, hola Monse, mucho gusto y bienvenido al teatro, digo al teatro, a al espacio con las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson esta noche. Entonces, te invito a regresar a cada transmisión. Estamos de lunes a viernes, en algún momento entre 8 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Entonces, eh, nuevamente una bienvenida. Entonces, volviendo a nuestra nota sobre la nota, el cinematógrafo, que es la versión de cine de Bresson, ¿cierto? Le pone este nuevo nombre, cinematógrafo. Para él, pues, esta versión de su cine no tolera estas metamorfosis artificiosas. De por sí, recuerden la última palabra, esto es absurdo, ¿cierto? Es un tipo muy serio, es totalmente un minimalista, es una zeta, ¿cierto? Prácticamente. Eh, Recuerden la corriente del jansenismo, con la que él comulga literalmente, básicamente, ¿cierto? En donde debe haber el máximo rigor, ¿cierto? Prohibidas las imitaciones, prohibidas las distracciones, ¿cierto? Ya prácticamente todo está determinado, el ser humano no tiene libre albedrío, entonces el ejercicio de rigor es impresionante. Hay que ponerse parámetros, hay que ponerse restricciones, ¿cierto? Para no distraerse del camino. Y hablando de esto, recuerden que el libro Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson está escrito en forma de sentencias, máximas, aforismos, ¿cierto? Díganme ustedes si recuerdan otros libros escritos de la misma manera, de otros autores que Bresson pudo haber leído perfectamente, como Pascal, ¿cierto? El libro Pensamientos de Pascal está escrito de una manera similar, también con aforismos, unos cortos, otros pueden ser mucho más largos, pero lo mismo, son frases de sabiduría, ¿cierto? Frases que hacen pensar a veces, que no tienen cierre, que no tienen respuestas acabadas, ¿cierto? Eh, Leamos uno, por ejemplo, de Blaise Pascal para hacer un ejemplo. Dice, orgullo. La curiosidad no es más que vanidad. Por regla general, solo se quiere saber para hablar de ello. De lo contrario, no viajaríamos por mar para no decir nunca nada del viaje y por el mero placer de ver, sin esperanza de no poder explayarnos sobre lo que hemos visto. Entonces hay experiencias de vida, hay paradojas también, ¿cierto? Hay realmente, pues, algunas reflexiones incluso, como les digo, bastante cortas que nos pueden dejar pensando por lo que quizás no fue dicho, sino por lo que puede despertar, suscitar o por una puerta que puede abrir. Asimismo, Bresson puede haberse inspirado en esos pensamientos de Pascal. También tenemos, les hablé de, bueno, los koans, son otro tipo de aforismos, ¿cierto? Yo tenía por aquí un apunte. Un koan, pues, es una anécdota, pregunta o afirmación paradójica utilizada en el budismo zen, especialmente en la escuela Rinzai, para desafiar el razonamiento lógico y provocar la iluminación intuitiva, ¿cierto? Entonces, básicamente son máximas o esta especie de a veces hipérboles, ¿cierto? Hipérboles, no, perdón, parábolas. ¿Qué estoy diciendo? Parábolas en donde también podemos encontrar una esencia escondida, ¿cierto? Incluso no es tan literal, ¿cierto? No se trata de encontrar una solución intelectual o una respuesta correcta única. Recuerden que eso lo comparte Bresson, ¿cierto? Ya lo hemos visto en sus notas. Se trata de que no haya una receta única, de que no haya códigos sagrados, sino que siempre haya una manera como de repensar un asunto. Entonces, de ahí también pudo haberse influenciado Robert Bresson, ¿cierto? De esta serie de libros basados en aforismos, en máximas, ¿cierto? Donde hay un, digamos, una gran esencia, ¿cierto? Una gran reflexión, pero que está comprimida, ¿cierto? Como una pildorita en la cual nosotros vamos a tratar de encontrar
el sentido o tratar de arriesgarnos a interpretar lo que está leyendo, ¿cierto? Puede ser también una provocación. Entonces, volvamos nuevamente aquí a cambiar de personaje, ¿cierto? Como quien cambia de máscaras. Entonces, ese es pues, el espíritu de la nota. Volviendo a la idea central de esta nota, si nosotros aceptamos que una misma persona puede ser Mahoma o Atila, un empleado de banco, ¿cierto? Esa especie de ejecutivo, o un leñador, ¿cierto? Supondría que un mismo cuerpo puede albergar identidades hasta incompatibles, ¿cierto? Imagínense alguien que, qué sé yo, en una película es el héroe, en otra película es el villano del mismo superhéroe o la misma saga, ¿cierto? ¿Qué generaría en esos fans, ¿cierto? En ese cine industrial, ¿cierto? Generaría quizás rechazo, quizás ellos ya estarían asociando al actor o a la actriz con su personaje, ¿cierto? Con el personaje superheroico, ¿cierto? Y no lo podrían ver o no la podrían ver en un rol opuesto, ¿cierto? Un rol de villano le sería como incompatible. Entonces, ese teatro, como es también un producto de la maquinaria, ¿cierto? Del Star System, de la época, ¿cierto? De las celebridades, de la farándula, y también vive de eso, en lo que pasa fuera del escenario, entonces no podría crear semejantes incongruencias o semejantes contradicciones, ¿cierto? También Bresson nos puede hablar de esto. Por lo tanto, en el cinematógrafo de Bresson, pues X no va a interpretar a Atila, ¿cierto? No podría porque no es X, es un modelo que nunca ha sido guerrero, nunca quizás ha blandido una espada, nunca ha vestido una eh, armadura. Pero bueno, ojo, ahí vendrán los defensores de Lancelot Dulac, ¿cierto? Y es como Bresson hace la paradoja sobre esto, ¿no? Lancelot Dulac tiene unos modelos que interpretan a Lancelot, que interpreta al rey Arturo, que interpreta a la reina Ginebra y a otros caballeros. Pero entonces, ¿cómo en esa película sí se salta esta regla, ¿no? Este parámetro? Entonces, ahí dejo la pregunta. Entonces, X, un modelo no podría interpretar o no podría más bien alternar entre esos personajes. Porque quizás sí, un X de Bresson puede interpretar a un detective sin haber sido un detective. Un X de Bresson puede interpretar a alguien que no ha robado, pero que aprende a robar porque en la película hay ladrones que le están enseñando, ¿cierto? A medida que transcurren las escenas. Entonces quizás en la película de Lancelot, quizás, bueno, aunque nunca haya montado a caballo, ¿cierto? O se haya puesto una armadura supuestamente, pues quizás no ha tenido contacto con los vicios teatrales, ¿cierto? Podríamos llevar esta nota hasta ese terreno, ¿cierto? Ustedes dirían, no, pero esta nota pareciera ser incompatible con la película Lancelot del Lago, ¿no? Porque pues no es Atila, pero sí puede ser Lancelot de un rey Arturo, que son como otras formas de Atila, ¿cierto? Otros personajes como que legendarios, guerreros, ¿cierto? Incluso pudieron ni siquiera haber existido, ¿cierto? Pero están ahí. Entonces, ¿será que esta frase es lo suficientemente problemática para con esa película Lancelot du Lac de Robert Bresson? Es que abierto, no sé si tiene algún comentario los que vieron la película. ¿En qué se centra Bresson en la película? Se centra en los despliegues actorales, los despliegues de efectos, o se centra en otras cosas. Recuerden que a él no le interesa a veces ni siquiera mostrar las batallas, ¿cierto? Todo se alude por sonidos, ¿cierto? Parece un drama humano, bueno, es un drama humano simplificado, básicamente. Se detiene en la musculatura de los caballos, ¿cierto? Otra vez fragmenta algunos objetos que encuentra, ¿cierto? Los animales, qué sé yo, pies caminando, manos, al igual que en otras películas. Pero bueno, hay que ponerle atención, tratar de llevar esta frase
a ver cómo entra en choque o en conflicto con esa película Lancelot del Lago. Para Bresson, X sería X siempre, colocado en diversas situaciones. Y no olvidemos que Bresson quería hacer un proyecto bastante grande, haciendo una película del Génesis, ¿cierto? Sería el primer libro, ¿cierto?, de la Biblia y otros compilaciones sagradas. No, ese sería, sí, el Génesis, sí. Entonces, si él encuentra modelos, ¿cierto? Estas personas que supuestamente no han actuado en obras de teatro o en películas, entonces, ¿cómo habrían representado, ¿cierto? A los primeros humanos, a Dios, cómo habría representado la divinidad, cómo habría representado ciertos episodios bíblicos, si este aforismo pareciera una regla hecha sobre piedra, ¿cierto? Como que no podría hacer que ninguno de sus modelos representara pues a alguien que no es ni siquiera de su época, con destrezas o con una psicología totalmente distinta a la de su época, ¿cierto? Recuerden aquella regla también del movimiento Dogma 95 que decía que las películas tendrían que responder al presente, ¿cierto? Que no se podían hacer películas de época, según el manifiesto de Dogma 95. También recuerden eso. ¿Hubo alguna película de Dogma 95 que quizás rompió a propósito con algunas de esas reglas? Cuando hablamos de reglas, hablamos realmente de una normatividad rígida o estamos hablando simplemente de provocaciones quizás sarcásticas que pueden romperse en algún momento, también para sorpresa de los espectadores. Mm, Ciertamente podríamos afirmar que la presencia en Bresson reemplaza a los personajes construidos, ¿cierto? Es más lo que guía a Bresson, como lo vimos en otra nota, es más la voz que le transmite esa persona, ¿cierto? El tono o el timbre de esa voz es uno de los criterios fundamentales para contar con esa persona en sus películas, bueno, en la película específica. También las miradas, ¿cierto? Él necesita personas que miren de tal manera como lo que para él pueda significar cierta pureza, ¿cierto? Cierta no contaminación. Y eso es lo que está buscando al hacer un casting. La identidad no cambia, sino que se revela. Y no le importa a Bresson la identidad de estos disfraces, sino lo que hay por dentro, ¿cierto? El interior. Recuerden una película como Pickpocket, ¿cierto? Son años en donde casi todo el mundo viste igual, ¿cierto? Los mismos trajes, pero lo que hay dentro es lo que importa, ¿cierto? Lo que cada personaje va mostrando. Difícilmente se puede diferenciar entre un policía, ¿cierto? Y entre uno de los ladrones, porque casi todos pues, visten, es algo también de la época, visten con una moda similar, con un estilo similar. Entonces ahí pues, ¿qué es lo que realmente quiere hacer Bresson que surja, ¿cierto? De esas presencias. Entonces, ¿qué está revelando? Recuerden esa idea acerca de la revelación, acerca de mostrar lo invisible. ¿Qué implicaciones formales tiene pues todo este proceso, toda eh, esta reflexión sobre si alguien puede o no puede representar a otro alguien, ¿cierto? ¿Qué lo impediría o dónde estaría la falsedad? Entonces dice aquí en mi nota, los modelos no deben construir personajes, sino quizás solo existir frente a la cámara, ¿cierto? Y seguir algunas instrucciones muy sencillas, algunos diálogos muy sencillos para que nosotros no estemos viendo cómo X actúa, ¿cierto? No estemos viendo el inventario de efectos que X se sabe como actor o como actriz, sino qué lugar ocupa en ese tiempo y en ese espacio, ¿cierto? Como un personaje de la vida cotidiana en X o Y película de Bresson. Pero, sin embargo, nuevamente estamos ante una gran excepción que se llama Lancelot del Lago, ¿cierto? Espero que la podamos ver o que podamos reflexionar sobre esa película de acuerdo con
sobre todo con estas notas que la pondrían en problemas, que serían una especie de anomalía para el ciberesón. Las acciones no surgen de un rol asumido, sino de una relación simple y directa entre el cuerpo y el mundo. Entonces lo mismo, no es que el personaje esté, no es que el actor o la actriz, el modelo, la modelo, esté queriendo ser algo que no es, ¿cierto? Esté esforzándose por ser algo que no es, por entrar en uno de estos roles que no es como quien cambia de apariencia, sino que quizás puede ser más cercana o más cercano al personaje que está interpretando, ¿cierto? Que no tiene que esforzarse, sino que solo tiene que ser él mismo o ella misma, claro, diciendo algunas palabras que Bresson pone en su boca, ¿cierto? Y haciendo algunos gestos que lo que van a hacer es impedir que se manifiesten otros gestos, ¿cierto? Ya constructos culturales o arraigados, ¿cierto? De haber visto quizás películas, de haber asistido a obras, a los modelos, pues se les puede también pegar esto. Y Bresson lo que hace es hacerlos, aplanarlos, ¿cierto? Como dicen otras de las notas, como eh, literalmente aplanar, reducir cualquier relieve, cualquier elemento que pueda sobresalir, tanto en ellos como en su comportamiento. Entonces, el cinematógrafo así concebido no cuenta historias a través de personajes, sino más bien a través de comportamientos, gestos mínimos y presencias continuas, porque de todas maneras los personajes que ejecutan estos modelos son consistentes, ¿cierto? En esa misma depuración, en ese minimalismo, pues son consistentes de principio a fin. Y por supuesto que hemos pensado en la idea de casting en Robert Bresson, esto estaría redefiniendo lo que es un casting para él, ¿cierto? Ya nos imaginábamos allá en la nota acerca de la voz, pues cómo les haría, digamos, leer, mínimo leer, hablar de lo que hicieron, ¿cierto? Quizás improvisar, ¿cierto? Cómo es su dicción, cómo es su forma de pronunciar, cómo no se deben ver ninguno, no se debe ver ningún viso, ningún o vicio actoral, ¿cierto? Que haya aparecido por ver, qué sé yo, cines tradicionales u obras de teatro tradicionales. Entonces se elige, no se elige a alguien por su capacidad de interpretación, ¿cierto? Capacidad de copiar a otro, remedar a otro, ser otro, cambiar de identidad, sino por su ser único, sino por ser singular, ¿cierto? Y ese ser singular, esa presencia o aquella voz o aquella mirada, es lo que Bresson va a buscar para su película. Son esas cosas que, por el contrario, el modelo o la modelo no pueden mudar, ¿cierto? En otros ejemplos de cine, en otros tipos de cine, pues lo importante es que ellos puedan mudar, que puedan transformarse infinitas veces, muchas veces, pero en Bresson lo que él busca es aquello que ellos no pueden ya cambiar, ¿cierto? Aquello que no muda, aquello que está siendo como intrínseco a ellos, ¿cierto? Aquello que los hace ser ellos. Entonces, como que cero camaleonismo, sino más bien la singularidad, ¿cierto? Lo que te define como lo que eres. Entonces, hay una paradoja aquí, que es que para Bresson la imposibilidad de ser otro se convierte en la puerta hacia una verdad más profunda, ¿cierto? Cualquiera diría, no, pero es que esos modelos de ese señor Bresson no son actores, no podrían interpretar, perdón, un sinnúmero de personajes, no pueden llorar, no pueden hacer una escena de rabia, ellos no son actores, no pueden actuar, ¿cierto? No sirven para actuar. Y Bresson dice, pues esa es la ventaja precisamente, que ellos sean malos, repito, para copiar, sino que nos abran puertas hacia unas verdades que quizás aquellos actores del método, aquellos actores allá de la industria, pues no podrían revelarnos, ¿cierto? No podrían eh, ser ellos, ni siquiera ser ellos mismos, incluso porque ya tendrían un viso actoral que estaría, pues quizás siendo una protección, ¿cierto? Para no mostrar lo que llevan por dentro. Y recuerden, había una película interesante sobre el actor Jean-Claude Van Damme, ¿cierto? Ese actor de artes marciales, del cine de acción, que era una especie de reflexión de él mismo sobre su vida, ¿cierto? Y hasta qué punto
él no podía ser el mismo, ¿cierto? Porque parecía que no dejaba de ser la estrella, no dejaba de ser ese, ese personaje así como tan fuerte, ¿cierto? El héroe siempre, el que no pierde. Y había un momento en que trataba de mostrar su vulnerabilidad, ¿cierto? Como que pasó mucho tiempo frente a una cámara tratando de sacar eso precisamente, de no ser el actor más, ¿cierto? De no ser la estrella, sino ser ese eh, humano cotidiano, ¿cierto? Carne y hueso, el ser más anodino quizás. Diría Bresson, insignificante no porque no signifique, sino porque está mostrando en toda su sencillez, despojándose de todas sus caretas. Y hay una escena en donde parece que lo logra por un momento, pero uno como espectador desconfía, ¿cierto? Porque uno dice, no, pues es una actuación más, quizás. Entonces hasta ese punto ha llegado todo ese sistema de máscaras y de artificios que quizás en el momento que veamos algo que podría ser real, quizás ya no creemos. Mm, y volviendo a hablar de los modelos, un rostro que no actúa es como una piedra, siempre la misma y sin embargo cambiante según la luz, la sombra, la proximidad de otras cosas. Creo que podría haber ideas similares en algunas de las notas, ¿cierto? Podríamos ver cómo eh, hay elementos que parecen inmutables, pero lo que produce el cambio puede estar es en la manera en que se le encuadra, ¿cierto? En el perfil que se le muestra, en la luz con la que se ilumina o la luz que se le quita en un momento y ahí podría estar esta transformación, pero no vendría de la esencia, ¿cierto? La esencia permanece, lo que podría generar el cambio es algo circunstancial. Entonces, es una nota compleja, ¿cierto? Porque del todo atacar también a quienes cambian, a quienes tienen la posibilidad de mutar, de ser camaleónicos, ¿cierto? De alternar distintos tipos de personaje, pues ante eso hay argumentos muy fuertes en el teatro y lo defenderían esa idea de la posibilidad de ser otros, de la posibilidad de ejecutar distintos roles, distintas vidas, ¿cierto? Distintas soluciones paralelas o alternativas a los mismos problemas, mundos alternativos, dimensiones alternativas, ¿cierto? Entonces, el, el punto de Bresson es complejo y asimismo quiero que ustedes también lo vean como algo que no es unidimensional, que tiene aristas, que Bresson hace algunos puntos, pero también hay puntos hechos por estas personas que defienden la transformación, el camaleonismo en la formación actoral. Mm, Lo que Bresson busca, digamos, como se los he dicho, no es un odio, un repudio al teatro, una división, o que la gente que lea esta nota no vuelva nunca jamás a un escenario teatral, sino que busca más bien una coherencia narrativa en su versión del cine, en el cinematógrafo. Trata de exigirle am, al cinematógrafo cosas que sean del cinematógrafo y no importadas de otra arte. Básicamente una diferenciación, pero precisamente porque ama las dos cosas, ama lo que a cada arte lo hace diferente. Entonces podríamos enfrentarnos a una nueva tensión u oposición en las notas de Bresson, que sería la imposibilidad de cambiar por un lado y por otro lado la riqueza de lo que permanece. Entonces ahí está, recuerden que Bresson también hace una oposición entre la naturaleza y lo naturalizado, ¿cierto? Ese naturalizado como domesticado, ¿cierto? Como tratado de entender a la fuerza por el hombre, por el ser humano, ¿cierto? Pero que la naturaleza, la verdadera naturaleza, pues sería un misterio inacible, ¿cierto? Incomprensible para el humano. Entonces, hacia ahí va nuestra nota de hoy. Nos llevamos varias reflexiones. No sé si alguien más ha hablado. David,
Buenas noches, David. Dice, Sergio Leone convierte al héroe clásico del western, Henry Fonda, en el villano de su Once Upon a Time in the West y funciona de maravilla. ¿Es esto absurdo? Entonces, haces un buen punto ahí, porque pues según Bresson, posiblemente él ya no crea en Jane Fonda, ¿cierto? De pronto algunos puristas detestarían ver a su héroe convertido en villano, ¿cierto? Y eso hasta están diciendo que va a pasar en una próxima película de superhéroes. Quien fue un héroe ahora va a regresar como un villano, ¿cierto? En la saga de superhéroes famosas. ¿Qué pasará con esto? ¿Cómo lo reciban los fans? Quizás son tan fans de la estrella, del actor en sí, que para ellos esta equivalencia sea un plus total, ¿cierto? No, quizás no es un absurdo dentro del sistema, dentro de ese sistema, ¿cierto? El actor logró estar por encima del bien y del mal, quizás, ¿cierto? Puede ser el héroe y el villano mismo de ese héroe, ¿cierto? Como dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿quién más para interpretar a su villano que él mismo, ¿cierto? ¿Cierto? El que salva al universo tiene el mismo poder de destruirlo, digamos, podrían argumentarlo así. Pero pongámonos del lado de Bresson, ¿cierto? Es como que si interpreta a esos dos personajes o más personajes contradictorios, entonces sería que se banalizan ambos, ¿cierto? O que se pierde el valor de ambos. Y entiendo el punto de David, sí, porque podríamos contar con muchas excepciones a esta especie de regla que propone Bresson, o esta diferenciación así tan fuerte, tan radical. Pero también lo que él defiende es una verdad, ¿cierto? Una verdad que venga del interior, que venga de la sencillez, de lo que no, de lo que incluso no es racional, ¿cierto? Que no podemos entender. Entonces, esa naturaleza que él quiere proteger, pues no sería compatible con los artificios más grandes de las máscaras, de la lógica camaleónica, ¿cierto? De querer ser varios a la vez. Entonces, al ser varios a la vez, ¿quién eres tú realmente? Podría ser, quizás no eres ninguno, quizás eres una gran mentira porque no mostraste tu verdadero ser, pero también habría que preguntarnos si de pronto en algún momento Henry Fonda interpretó quizás al más sencillo de los personajes, quizás interpretó al personaje del día a día, quizás podría ser ese personaje de las uvas de la ira, pero no era Henry Fonda, ¿cierto? No Henry Fonda, sino también era, eh, pues, personificando una idea, ¿cierto? Convertida en personaje, ¿cierto? Una tesis quizás por fuera de la película que representa toda esta historia de las uvas de la ira y llevándola a la pantalla, ¿cierto? Una lucha de clases, una denuncia social, y ahí está Henry Fonda. Sí, no, la idea es que no le demos del todo pues la razón a Bresson, hay cosas que podemos debatir, pero también hay que darle el beneficio de la duda, no todo podría ser tan favorable para las maquinarias, ¿cierto? Para los cines más canónicos, más hegemónicos, ¿cierto? Lo que él trata de hacer, pues si lo vemos así con todas sus buenas intenciones, es proponer un sistema alternativo de representación del mundo, ¿cierto? De la naturaleza. También un sistema alternativo del lenguaje. Entonces se preocupa por estas películas o estos movimientos quizás menores, quizás más cotidianos, quizás mínimos, de los que esas películas de, de tal envergadura, ¿cierto? De tantos grandes presupuestos, grandes estrellas, quizás no se preocuparían, ¿cierto? Sin efectos, sin los códigos del dramatismo, la espectacularidad, ¿cierto? De un efecto especial o de una actuación estrambótica o también espectacular, que más pertenece al teatro, ¿cierto? Más como a la sobreactuación, podrían llamarla unos, ¿cierto? Que al cinematógrafo que es tan sutil, que él pretende que esto sea más puro, más esencial, más simplificado,
y él quizás no cree que esa simplificación pueda darse en un ámbito industrial, en un ámbito pues en donde se celebra es el derroche, el espectáculo, los orgasmos visuales, ¿cierto? Que hemos visto el ir de clímax en clímax, porque si no es así, si se le pone sencillez al espectador común y corriente, quizás lo vean como algo, es algo aburrido, es algo que yo también puedo hacer en mi casa, es algo que mi hijo puede filmar o dibujar, sí, ese tipo de comentarios, como que no, como que parecería algo fácil, parecería algo sencillo, parecería algo que en últimas no lo ven como auténtico o como verdadero, sino lo ven como algo quizás barato, eh, rústico, ¿cierto? Ordinario, tan cotidiano que aburre, que es hasta la misma vida de ellos de la que quieren escapar y por eso van al cine de la espectacularidad. Podría ser esto. Pero muchas gracias David por ese aporte, porque en serio podríamos pensar en distintos tipos de excepciones a la regla, pero incluso dentro del mismo cine de Bresson, porque como les dije hace un rato, la misma película de Lancelot del Lago, pues podría tratar de derribar toda la lógica de esta nota, ¿cierto? Porque están de alguna manera interpretando personajes históricos, personajes de leyenda, ¿cierto? Personajes a los que quizás se les atribuía hasta una inteligencia sobrenatural, una fuerza sobrenatural, ¿cierto? Pero también eran gente del común, ¿no? Como los vimos en la película de Bresson. Quizás su aproximación sigue protegiendo esa verosimilitud, perdón, de la leyenda, pero también pone gente, pues digamos, como también cotidiana ahí, que no tienen poderes, que no tienen eh, aparentemente mayores atributos, ¿cierto? Que pues, no son el gran guerrero, el gran rey, la gran reina que nos pinta la leyenda, sino que son más bien una especie de triángulo de amor de tres humanos, ¿cierto? Tres personas ahí de carne y hueso. Entonces habría que verlo como en clave de eso, de un minimalismo que de todas maneras existe, pero ahora en el marco de una leyenda, ¿cierto? Habría que ver, de pronto en las entrevistas nos habla mucho más sobre cómo se iba a acercar a ese proyecto del Génesis que nunca logró filmar. Pero sí, muchas gracias, David. No sé si tienen algún otro comentario, otra pregunta acerca de esta nota. Y aprovecho para comentarles pues lo que ocurrió acerca de las notas de los días anteriores en donde citamos imágenes en movimiento que lastimosamente tuvieron reclamación de derechos de autor y pues tocó cortar una parte, ¿cierto? Para proteger el resto de video que pues de todas formas tenía cierta reflexión, también ciertas ideas o comentarios, entonces pues se sabía que podía pasar eso y pasó. Entonces, pues preferiblemente cortar esos segmentos de las películas en sí. Pues me refiero a Pickpocket, de la cual analizamos algunas secuencias, especialmente en la nota 32 y 33. La 32 es esa que dice montar una película es enlazar las personas unas con otras y con los objetos a través de las miradas. Entonces básicamente era lo que buscábamos en aquellas secuencias de Pickpocket. Y también pasó con la nota siguiente, la 33, que dice dos personas que se miran a los ojos, no ven sus ojos, sino sus miradas. Entre paréntesis, razón por la cual nos equivocamos sobre el color de sus ojos. Entonces, básicamente estaban relacionadas con el tema de la mirada, también las buscamos en otros pasajes de Pickpocket. Pues, lamentablemente, pues tocó cortar ahí esas, esas citas, ¿cierto? Esas secuencias tomadas de la película. Entonces, pues, sí, yo no lo veo como algo de la plataforma, no, pues no por defender a YouTube sobre todo, pero sino personas que tienen los derechos, pues hicieron la reclamación. Entonces, básicamente eso. Pero también está el caso de algunas películas que incluso están en la plataforma completas, ¿cierto?
y todavía no hay nadie que haya reclamado derechos y que las puede ver mucha gente. Entonces también están las dos caras de la moneda. Pero quienes vieron el directo, pues pudieron apreciar las secuencias, lo que se dijo sobre las secuencias. Entonces, digamos que fue una especie de happening, ¿no? Fue algo muy del momento, lo que surgió ahí con las secuencias y fue una experiencia pues solo para los que las vieron en directo. Entonces, también por eso una razón más para pues estar presentes en los directos, también les pido esto porque uno no sabe qué pase después, de pronto hay una parte que se tiene que quitar o nadie garantice que el directo va a quedar después. Cuando son videos pregrabados, pues ya estamos trabajando con, digamos, con un libreto, algo más planificado, ¿cierto? Algo ya, eh, digamos que, bueno, aunque a veces también hay errores, pero digamos que es más preciso. Aquí en el directo lo que ocurre es que hay también más espontaneidad, que uno se suelta más. Claro, a veces hay errores, pero también puede haber ocurrencias, digamos, del momento, lúcidas también suscitadas por los comentarios. Entonces hay un rango más amplio, quizás de improvisación, quizás de, de conexión de ideas también puede ocurrir. Entonces es algo que pues es saludable que ocurra también en vivo y en directo. Y está el encuentro, obviamente, real con las personas que comentan, que uno puede también dar la opinión, intercambiar la opinión, puede generarse debate, cosa que en un video pregrabado pues no da, ¿no? Uno va más a la segura y puede quedar los comentarios después, digamos que la inmediatez no cuenta tanto como en estos directos. Entonces es viernes, son las 9:48 p.m. No sé si hay algún otro comentario en este momento, si alguien quiere añadir algo sobre Robert Bresson, alguna película que los haya marcado de Bresson, alguna experiencia, ¿cierto? Si algo, a ver, estoy viendo aquí. Si hay alguna, sí, si alguna experiencia con Bresson que no hayan podido olvidar, así haya pasado el tiempo, un primer encuentro con la obra de este cineasta, si llegaron primero por las notas del cinematógrafo o primero por alguna película en especial, por la mención que hizo de él alguien, ¿cierto?, en la academia u otro cineasta, ¿cierto? ¿Cómo fue su primer encuentro con Bresson? Bueno, pueden, de pronto no necesariamente tienen que contestarlo ahí en los comentarios, pero sí podrían reflexionarlo, también pensar en qué les gustaría ver de Bresson a partir de lo que hemos hablado. Yo quisiera visitar nuevamente esa película de Los del Lago porque pues sí la veo como una especie de anomalía dentro de su cine y que a veces, pensándolo bien, no, pues no estaría en armonía con muchas de las notas, pero habría que ver si, por el contrario, es una forma alternativa también de burlar este sistema de notas, ¿cierto? Pero siendo fiel de otra manera a las notas. Sería paradójico tratar de leerlo de esa forma. Bien, entonces creo que eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo el llegar hasta el final, las personas que se han quedado o que han entrado y después han regresado a la transmisión. Sé que no es fácil, pues un viernes en la noche da para hacer muchos planes, da para salir, para entrar, pero a otros espacios. Y este es un espacio que definitivamente pues se lo merece, ¿no? Gracias por preferir esta transmisión sobre Bresson a otras tantas transmisiones sobre Bresson que debe haber un viernes en la noche en este horario. Entonces les agradezco nuevamente mucho por haber escogido esta actividad dentro de infinitas opciones un viernes en la noche, infinitas opciones que pueden ser todo lo contrario, todo lo contrario a estas notas precisamente. Entonces, feliz fin de semana, nos volveremos a ver el lunes nuevamente en algún momento sí, 8 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Por favor, descansen. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores. Que tengan un excelente fin de semana.